Estimados espectadores, les damos la bienvenida a Cacho y Asociados, su guía confiable en el ámbito legal y contable. Aquí encontrarán información valiosa y actualizada para navegar con éxito en estos campos cruciales. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo del control interno y el gobierno corporativo, explorando su profunda vinculación y las sinergias que generan para el éxito de las organizaciones. ¿Qué es el control interno? El control interno es un conjunto de mecanismos, procesos y actividades diseñados e implementados por una organización para asegurar la consecución de sus objetivos, la confiabilidad de su información financiera y el cumplimiento de las normas aplicables. Este sistema no solo se aplica a las empresas, sino también a entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones. A continuación, se detallan los componentes y objetivos clave del control interno. Componentes del control interno. 1. Ambiente de control, es la base sobre la cual se construye el sistema de control interno. Incluye la filosofía de gestión, la integridad, los valores éticos y el ambiente operativo de la organización. Este componente se establece a través de la política de recursos humanos, la estructura organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad. 2. Evaluación de riesgos, implica la identificación y análisis de los riesgos relevantes que podrían impedir el logro de los objetivos de la organización. Una evaluación de riesgos adecuada permite a la organización establecer estrategias para mitigar estos riesgos y desarrollar controles apropiados. 3. Actividades de control, son las políticas y procedimientos que aseguran que las directrices de la administración se lleven a cabo. Estas actividades incluyen autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisión del desempeño operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. 4. Información y comunicación. El sistema de control interno debe garantizar que la información relevante se identifique, capture y comunique a tiempo. La comunicación debe fluir en todas las direcciones dentro de la organización, asegurando que todos los miembros comprendan sus responsabilidades en el sistema de control interno. 5. Monitoreo. El sistema de control interno debe ser monitoreado para evaluar su efectividad a lo largo del tiempo. Esto incluye evaluaciones continuas, evaluaciones separadas y la comunicación de las deficiencias encontradas. Las auditorías internas y externas son fundamentales en este componente. Objetivos del control interno. 1. Eficacia y eficiencia de las operaciones, asegurar que las operaciones de la organización se realicen de manera eficiente y eficaz para lograr los objetivos establecidos. 2. Confiabilidad de la información financiera, garantizar que los estados financieros y otros informes sean precisos, completos y presentados oportunamente, facilitando la toma de decisiones informadas. 3. Cumplimiento de normas y regulaciones, asegurar que la organización cumpla con todas las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables, minimizando así el riesgo de sanciones y pérdidas reputacionales. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, prácticas y procesos mediante los cuales una empresa es dirigida y controlada. El gobierno corporativo abarca los mecanismos internos y externos que influyen en la dirección y gestión de la empresa, asegurando que se actúe en el mejor interés de los accionistas y otras partes interesadas. A continuación, se explican sus componentes, principios y beneficios clave. Componentes del gobierno corporativo. 1. Junta directiva. La junta directiva es el órgano de gobierno principal que supervisa la gestión de la empresa. Está compuesta por directores ejecutivos, que también pueden ser empleados de la empresa, y directores no ejecutivos, que no están involucrados en la gestión diaria y aportan una perspectiva independiente. 2. Comités de la Junta. Para garantizar una supervisión efectiva, las juntas directivas suelen formar comités especializados, como el Comité de Auditoría, el Comité de Compensación y el Comité de Gobernanza.
Estos comités se centran en áreas específicas y reportan a la junta directiva. 3. Gestión ejecutiva. El equipo de alta dirección, encabezado por el CEO, es responsable de la gestión operativa de la empresa. Este equipo implementa las estrategias y políticas aprobadas por la junta directiva. 4. Accionistas. Los accionistas son los propietarios de la empresa y tienen el derecho de elegir a los miembros de la junta directiva, votar sobre asuntos importantes y recibir dividendos. Su participación y derechos están protegidos por el marco de gobierno corporativo. 5. Partes interesadas. Además de los accionistas, otras partes interesadas incluyen empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y reguladores. Un buen gobierno corporativo considera los intereses de todos estos grupos. ¿Cómo se vinculan el control interno y el gobierno corporativo? El control interno y el gobierno corporativo están estrechamente vinculados y se complementan mutuamente en el ámbito de la gestión empresarial. El gobierno corporativo proporciona el marco estratégico y ético en el que se basa el sistema de control interno. Este marco define las políticas, directrices y valores que guiarán a la organización, asegurando que todas las actividades se alineen con los objetivos a largo plazo y los intereses de los accionistas y otras partes interesadas. Por otro lado, un sistema de control interno efectivo es fundamental para la implementación y sostenibilidad del buen gobierno corporativo. Los controles internos aseguran que las operaciones de la empresa se realicen de manera eficiente, que la información financiera sea confiable y que se cumplan las leyes y regulaciones pertinentes. Estos controles proporcionan información crítica y oportuna a la alta dirección y a la junta directiva, facilitando la toma de decisiones informadas y responsables. Además, el control interno contribuye a la transparencia y responsabilidad, dos pilares esenciales del gobierno corporativo. Mediante auditorías internas y mecanismos de monitoreo, el control interno ayuda a identificar y mitigar riesgos, detectar irregularidades y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Esto, a su vez, refuerza la confianza de los inversores y otras partes interesadas en la gestión de la empresa, promoviendo una cultura de integridad y ética que es esencial para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la organización. Sinergias entre el control interno y el gobierno corporativo, prevención de riesgos, ambos trabajan en conjunto para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que enfrenta la organización. Gestión eficaz, optimizan la toma de decisiones, asegurando la eficiencia y la transparencia en la gestión de la empresa. Protección de activos, salvaguardan los recursos de la organización, evitando fraudes, errores y pérdidas financieras. Cumplimiento normativo, garantizan el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares aplicables. Beneficios de una adecuada vinculación entre el control interno y el gobierno corporativo, mayor rentabilidad, reducción de costos y optimización del uso de recursos. Atracción de inversiones, mayor confianza para atraer capital y oportunidades de negocio. Mejora de la cultura organizacional, fomento de una cultura ética y transparente. Reducción de conflictos de interés, asegurando la toma de decisiones imparciales y responsables. Ejemplos de sinergias en acción, el Comité de Auditoría, parte del gobierno corporativo, supervisa el diseño y la implementación del sistema de control interno. La alta gerencia, responsable del gobierno corporativo, establece políticas y procedimientos para prevenir fraudes y conflictos de interés, lo cual es fundamental para el control interno. La evaluación de riesgos, parte del control interno, proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas del gobierno corporativo. En resumen, el control interno y el gobierno corporativo son dos pilares fundamentales para el éxito de las organizaciones. Su vinculación y sinergias generan un impacto positivo en la rentabilidad, el crecimiento, la transparencia y la sostenibilidad de las empresas. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Cacho y Asociados, para acceder a más contenido valioso sobre contabilidad, derecho y auditoría.
No olviden darle me gusta a este video y compartirlo con sus colegas y amigos. Si tienen alguna duda o comentario, déjenoslo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.